procedimiento que era inventarme las señas de alguien que había vivido allí o un nombre que alguien me procuró y hacer un recorrido en busca de él. Lo que pasa es que era un recorrido muy difícil porque, por un lado, me obligaba a vestir conforme a la tónica del barrio. Era un barrio muy vigilado por la policía, etcétera, pero pese a todo pude llevar a cabo esta encuesta, que en realidad es una encuesta en narración. No es un texto puramente testimonial como el de Campos de Níjar, sino que es una mezcla de ficción y de encuesta. Creo que se refleja en él alguna influencia del neorrealismo italiano en la novela, y concretamente de Lio Vittorini, a quien conocí en aquella época y que ejercía una influencia sobre mí. Debo decir ahora que visité La Chanca recientemente y pese a todos los cambios que ha habido en la sociedad española, hay zonas enteras del barrio de La Chanca que no han cambiado. Yo diría que la situación ha empeorado. Estuve en el mes de diciembre, es un momento en que se había desprendido una roca y había aplastado varias barracas sin matar milagrosamente a nadie. Y hice un recorrido por toda esta zona acompañado de la asociación de vecinos de La Chanca que me nombró vecino de honor hace unos años, honor que acepté. Es decir, no acepté nunca la Legión de Honor francesa, pero sí acepté el honor de ser vecino de La Chanca. Y como la gente allí sabe que escribí este texto, pues soy una de las pocas personas que puedo entrar en este barrio sin problemas. Y lo que vi allí me sobrecogió porque dije al equipo de televisión española que aprovechaba mi entrada para entrar conmigo. Le dije, filmen esto, no me filmen a mí, filmen lo que están viendo y proyectenlo. A la luz de los candiles y lámparas de petróleo, la actuación nocturna de los Pujal adquiere un impresionante realce. El ritmo de la percusión y contrapunto de voces crean una atmósfera intensa que orienta a los devotos a la quietud mística. Filmen lo que están viendo y proyéctenlo en todos los países del Magreb y de África y digan, esto es España y no vendrá un inmigrante más, porque cuando vean que las situaciones que hay en España, a nadie se le ocurrirá arriesgar su vida en el estrecho de Gibraltar para llegar a un país donde barrios semejantes existen. El compromiso auténtico del escritor es el de devolver a la comunidad lingüística a la que pertenece un idioma distinto del que ha recibido de ella al empezar su creación. Y será juzgado por la historia en función de este compromiso. Supongamos que Cervantes hubiera sido un personaje... Bueno, tomaré un ejemplo más claro, Quevedo. Quevedo es un personaje perfectamente odioso, racista, una malísima persona. Basta ver los poemas que escribía sobre Góngora, acusándole a la vez de judío y de homosexual en una época en que ser judío o ser homosexual pues significaba tal vez la hoguera o un proceso inquisitorial. Es decir, era una malísima persona. Sabemos para colmo que este patriota ultramontano, que hubiera sido más bien un guerrillero de Cristo Rey en nuestra época o de la Españar o de la extrema derecha, al mismo tiempo, según se descubrió recientemente, cobraba de la Embajada de Francia, es decir, que era además un espía, un agente de una potencia exterior. Bueno, cuando leemos la poesía genial de Quevedo, yo la verdad es que me olvido de todo eso. Es decir, deja de ser esencial. Él cumplió con su compromiso fundamental, que era crear una poesía admirable, aunque el personaje nos puede resultar repelente. Usted escribió que Almería no era una provincia española, sino una posesión española ocupada militarmente por la Guardia Civil. ¿Qué clase de reacciones
tú esta opinión? Bueno, cuando publiqué La Chanca, ya la tuve que publicar fuera. Salió un capítulo en la revista barcelonesa Destino y luego ya la obra la publiqué en edición española en París. Creo que es la única obra que ha tenido un efecto social inmediato. Porque a los pocos meses de ser publicada me enviaron un recorte del discurso del gobernador civil o el alcalde de Almería de la época en el acto de poner la luz eléctrica en La Chanca. Entonces pronunció un discurso diciendo: ya hay luz eléctrica en La Chanca, sé que aún faltan cosas, lo que sobran son goitisolos. Y en el periódico ponía nutridos aplausos. Y como dudo en aquel momento de que nadie en La Chanca supiera quién era yo, pues debieron pensar que yo era como que mi apellido era el de una enfermedad como el tracoma o alguna epidemia que había que erradicar del país. Y en este momento fui declarado persona no grata por las autoridades de la provincia, y es más, el corresponsal de Le Monde, que era amigo mío en España, que visitó la provincia de Almería, comió casualmente con el alcalde y le dijo: si conoce usted a ese señor, dígale que si se atreve a volver a Níjar, le colgaré de los testículos, dijo una palabra más dura, de la farola que hay en el centro de la plaza. Y ante esta amenaza, la verdad es que bravo, sí, pero no temerario, decidí no ser sometido a una prueba tan cruel. En 1963, el anuario de la UNESCO ofrece un dato muy curioso y muy significativo, que sin embargo a usted lo apesadumbra, y es que lo considera como el escritor español más traducido después de Cervantes. ¿A qué obedece el fundamento de esas estadísticas o de ese dato, y por qué se siente apesadumbrado? No, yo creo que incluso en aquella época el autor más traducido después de Cervantes es Corintellado. Pero lo cierto es que me di cuenta de que había una desproporción absoluta entre lo que había escrito hasta entonces y esta acogida, traducción inmediata a todos los idiomas. Y en cierto modo me convenció de que no iba por buen camino. Es decir, este éxito, en lugar de envanecerme, me llenó de dudas, y fue una de las razones que me indujeron, digamos, a este cambio de escritura que se opera a partir de señas de identidad. O sea, ese es el momento cronológico y anímico en el que usted decide escribir Señas de Identidad. Entre el 63 y el 64. Coincide a la vez con una crisis política, la crisis en el Partido Comunista. Yo formaba parte de la redacción de la revista Realidad, que era la revista intelectual del partido. Era el único no miembro del partido que formaba parte de este comité de redacción, y mis amigos eran sobre todo los miembros de lo que llamaba entonces el buró político, el comité ejecutivo del partido, que eran Claudine y Semprún, que los dos me habían seducido por su cultura, su capacidad de reflexión, etc. Es decir, naturalmente tenía una amistad con ellos, aunque no en ningún momento intentaron convencerme para que entrara en el partido ni me pusieron al tanto de los secretos del partido. Por estas fechas yo hice uno de mis últimos viajes a España y descubrí las transformaciones que estaban sucediendo. En España, a partir del año 60, del plan de estabilización, de la llegada del Opus Dei al gobierno, hubo una inversión masiva de capital extranjero, la llegada masiva de los extranjeros, y de hecho el país empezó a transformarse. Y yo escribí un artículo en El Express del que me enorgullezco, porque dije que el régimen no lo iba a tumbar la revolución
a la que todos aspiramos y que habíamos estado preparando, sino que una dinámica económica lo iba a volver viejo y lo iba a volver anacrónico y se derrumbaría por sí solo, que fue lo que realmente ocurrió 11 años después. Ahora, dicho en aquel momento, esto se convirtió en un sacrilegio en el campo de la izquierda. Cuba reiteradamente aparece en su vida, primero en sus ancestros, a comienzos de los años 60 usted viaja a la isla, y posteriormente usted tiene con la revista Libre una actitud también significativa. ¿Qué clases de Cubas, cuántas Cubas y qué significa Cuba realmente en su vida como militante y como escritor? Es decir, hay primero la Cuba familiar de la que hemos hablado y que aparece, en cierto modo, parodiada en el primer capítulo de Juan Sin Tierra. Luego hubo el descubrimiento de la Revolución Cubana y el entusiasmo grande que provocó entre nosotros, digamos, en la casi totalidad de los, o en la totalidad de los escritores españoles antifranquistas. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba en el año 61 y allí conocí pues a una serie de escritores como Cabrera Infante, como Eberto Padilla, la verdad es que los dos viajes que hice en el 61 y en el 62, con motivo del bloqueo, cuando el famoso asunto de los cohetes, me sentía tan identificado con la causa de Cuba que consideré que era mi deber el ir a la isla. Y tomé, yo creo, el primer avión que salió de Europa para llegar a La Habana. En un momento en que, como me dijo irónicamente Carlos Franchi, muchos intelectuales progresistas hicieron las maletas y se fueron en aquel momento. Yo fui el único intelectual que vino de Europa en aquellas horas difíciles. Lo que ocurre es que ya en esta estancia me di cuenta de una serie de cosas. Tal vez fue Néstor Almendros el primero que me sembró la duda ya en mi primera visita, cuando me dijo esto es como la peste de Camus. Dice que yo he visto aparecer las primeras ratas y me voy. Y esto me impresionó mucho porque lo consideré siempre una persona muy inteligente que tenía la experiencia del franquismo. Su familia había huido era una familia, su padre era un intelectual republicano exiliado, él había militado en el Partido Comunista, etc. Y fue, digamos, él el primero que me sembró la semilla de la duda. Luego fue mi visita en el año 67, durante el Salón de Mayo, cuando fui con un grupo de intelectuales franceses, invitado por Carlos Franchi, y allí sí que mi decepción fue enorme. ¿Cómo surgió la idea de fundar la revista Libre, cuyo número inicial usted dirigió? Fue una casualidad. Una periodista francesa de izquierda me dijo que conocía a una amiga suya que tenía mucho dinero y que estaba dispuesta a financiar una revista dedicada a Latinoamérica. Y me presentó a Albina de Bois-Rouvray, que era entonces una mujer joven, bellísima, multimillonaria, y que resultó que además era de izquierdas. Había ido a Bolivia para hacer una encuesta sobre el asesinato de Che Guevara, donde pudo llevarla a cabo por una razón, porque era nieta o bisnieta de Patiño, el célebre rey del estaño, que amasó una fortuna colosal, de la que ella era de algún modo heredera. Era una productora cinematográfica muy conocida, y entonces nos dio una cantidad fija de dinero para que creáramos esta revista. Entonces yo recuerdo que expuse a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, a Cortázar, en un encuentro que hubo en Aviñón con motivo del estreno de una obra de teatro de Carlos Fuentes,
la oportunidad de crear esta revista, que debía ser una revista crítica con respecto a la realidad de Latinoamérica, y debía tener un apoyo crítico a la Revolución Cubana. Este era nuestro propósito.